Soy Diana Torres y esto es Mística Conexión, un podcast para el diálogo, el encuentro y el aprendizaje. Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más, el número 13 de Mística Conexión. Si escucharon mi episodio la semana pasada, sabrán que hablé del bufo alvarius o sapito y mi experiencia con esta medicina, que a mi modo de ver es la más poderosa de todas las medicinas. Hoy tengo un invitado muy especial. Él es John Hernández. Es mi amigo y la persona que me invitó a tener esta experiencia tan trascendental y significativa en mi vida. John es una persona muy especial, un hombre muy interesante, místico, un buscador imparable. Así que sin más preámbulo, Johncito, bienvenido a este espacio de conversación. Hola Diana, muchas gracias por tu invitación. Bueno, yo quisiera que empezaras contándonos quién es John Hernández. Bueno, es una de esas preguntas difíciles. Muchas veces cuando nos preguntan quiénes somos, siempre respondemos a qué nos ocupamos. Si la pregunta es quién es John Hernández, es un ser humano que se está encontrando y descubriendo su esencia y el rol como ser humano en este juego llamado vida. Bueno, John, ya que lo mencionas y como lo dije anteriormente, eres un buscador empedernido de la verdad, del sentido de la vida misma. Tu camino de facilitador de Sapito empezó aproximadamente hace 2 años y medio, pero ya llevabas un camino recorrido en el mundo de la cábala. Cuéntanos, antes de entrar en materia, ¿qué es la cábala y qué ha aportado a tu vida? La cábala es una sabiduría, su nombre viene de la palabra en arameo lekabel, que significa recibir. ¿Recibir qué? Todo lo que el universo tiene para darnos. La cábala llega a mi vida, estudié durante 5 años cábala, llega en un momento difícil de mi vida. Como lo dices, siempre he sido un buscador y me he acercado a muchos conocimientos y me acercaba desde un lado intelectual. Cuando me encuentro pasando por un momento muy difícil de mi vida, decido utilizar la cábala, empezar a estudiar la cábala como un camino espiritual y no desde un lado intelectual. ¿Qué ha aportado para mí la cábala? Podría decir que abrió mi forma de ver el mundo y con ello cambié totalmente mi vida. John, creo que en gran parte de tus aprendizajes están relacionados con esto que nos cuentas y el camino ya recorrido con la cábala. Pero entrando en materia y volviendo al mundo de las medicinas, cuéntanos cómo llegó el bufo alvarius a tu vida y qué es. ¿Qué es esta medicina? Esta medicina se extrae del veneno de un sapo que se llama Bufo alvarius. Este sapito se encuentra en el desierto de Sonora, en México. Este sapo dura 10 meses bajo tierra. Él se entierra para una especie de hibernar y sale en temporada de lluvias. Sale 2 meses a procrear y alimentarse. En ese momento, cuando sale el sapito, las tribus del desierto, los yaquis y los seris, cogen al sapito y lo llaman ordeñar. Entonces el sapito tiene unas glándulas en la espalda, de esas glándulas extraen el veneno que tiene ese sapito ahí, sin hacerle daño, sin matar al sapito. Este veneno se extrae, se deja sobre un vidrio y se deja secar, y cuando se seca quedan una especie de cristales. Estos cristales es lo que en la ceremonia, en la medicina, se fuman. Se dice fumar, pero en realidad lo que se hace es inhalar el humo de esa secreción. ¿Y cómo llegas? ¿Cómo fue esa primera toma? ¿Cómo llegas a esa experiencia? Cuéntanos. Bueno, ¿cómo llego? Ya en toda esta búsqueda, en paralelo a la cábala, yo venía mirando medicinas ancestrales, ya había tenido contacto con ayahuasca y estaba leyendo bastante sobre medicinas. Empiezo a leer sobre el sapito. Mi maestro de cábala
también ya se acerca esta medicina. Yo empiezo a investigarla donde se encuentra, encuentro una persona de México que la está suministrando en Colombia, me acerco a él y tengo mi primera experiencia con el bufo alvarius. En cuanto a lo que crees que provoca la experiencia en las personas desde tu experiencia, ¿encontrarías una manera de describir el propósito de esta medicina desde tu visión como facilitador? Bueno, aquí es bueno como hablar un poco más sobre la medicina. Esta medicina, como les decía, está en el desierto, pero no es una medicina que tiene ancestralidad, ¿sí? Como la ayahuasca, que, que data de varios años, de bastantes años, el uso de las tribus. Es una medicina que se puede decir que es de esta generación y con esto lleva mucha responsabilidad de las personas al consumirla y al facilitarla. ¿Mm? Depende mucho de nosotros el buen uso y ir aprendiendo sobre la medicina. Yo creo que el objetivo de esta medicina en estos tiempos es tomarla como una herramienta muy poderosa. O sea, es otro punto que sería muy bueno hablarlo de, yo veo las medicinas como herramientas y como su palabra lo dice, es una ayuda, una herramienta, porque el trabajo siempre lo terminamos haciendo nosotros. El trabajo siempre es personal y siempre tenemos que hacerlo nosotros. Entonces, el propósito de esta medicina es de ayudarte en tus procesos de crecimiento. Y es una ayuda que a veces puede ser muy rápida, pero que lleva mucho trabajo también. Con relación al tiempo que tiene que pasar de una toma a otra, ¿crees que existe un tiempo ideal? No sé, un año, un mes o a los 8 días estaría bien. ¿Qué piensas del proceso del sapito con relación desde la primera toma a las otras si es que quieres tener esta experiencia varias veces? Ya por experiencia, viendo cómo han sido las experiencias de muchas personas, mi propia experiencia, la misma medicina, la misma persona va a saber si la tiene que consumir dentro de cierto tiempo. Hay personas que dicen, yo tengo que darme bastante tiempo para volver a consumir sapitos, ¿sí? Mucha gente pregunta que si genera adicción, que si uno se puede ver dependiente de estar haciendo esta medicina. No genera adicción, incluso se utiliza para adictos. La misma persona va a saber cuándo tiene que volver a tener una experiencia con sapito. Y muchos dicen que se van a demorar mucho tiempo en volver a tener por la misma intensidad de la medicina. Se abren procesos de transformación, entonces la persona después de tomar la medicina va a empezar en estos procesos, entonces va a saber en qué momento querer volver a hacer medicina. Ya que tocaste el tema de las adicciones, ¿has querido tú darle un enfoque, por decirlo de alguna manera, muy terapéutico y trabajar con personas que tienen adicciones a sustancias psicoactivas? Cuéntame por qué y cómo ha sido esta experiencia. En el desierto, donde está la medicina, hay paso de narcotráfico de México con Estados Unidos y hay bastantes jóvenes que son adictos. Esta medicina la introduce en las comunidades indígenas como terapia para quitar las adicciones el doctor Octavio Retti, con bastante éxito, ¿sí? Para quitar adicciones. Entonces, viendo todos estos casos, me interesa trabajar con adictos por su eficacia. Ahora, lo que he evidenciado es que no solo se debe dar la medicina, sino debe ir acompañado incluso de otras medicinas que ayuden a todo este proceso de quitar una adicción, de otras medicinas y de una contención por parte de profesionales. Hablo de centros de rehabilitación, de terapeutas, psicólogos, ¿sí? Que apoyen en todo este proceso de dejar las adicciones. ¿El efecto del sapito en personas adictas está relacionado con el síndrome de abstinencia o qué hace que estas personas tengan un decremento en su consumo? Cuéntanos un poco cómo es. Creo
más quitar el esto le puede dar un sentido a su vida, de encontrar un rumbo, de encontrarse él mismo, de tener en muchos casos una experiencia mística que lo lleve a ver de qué realmente se trata esta vida. Conozco experiencias de personas que, no hablando de adictos, sino personas que han estado, que tienen cierta enfermedad y no le están encontrando sentido a su vida, donde tienen una experiencia con el sapito y salen de esa experiencia queriendo vivir, amando la vida, queriendo hacer muchas cosas, ¿sí? Entonces es un cambio de percepción. Esto es bien interesante y ya que tú te has embarcado en este mundo de ser facilitador de una medicina tan poderosa y aprovecho aquí para reconocer y decir mi admiración hacia esa labor y la manera en que lo realizas, pues porque he tenido la oportunidad de acompañarte en este proceso y ver la manera en que das la medicina. La cual respeto y me encanta las ceremonias que haces, la transparencia que hay en tu ser. Quisiera que nos contaras cuál es la preparación o qué necesita saber una persona cuando va a probar sapito. Bueno, la preparación fundamental, y se lo digo antes de las personas a las que les facilito la medicina, y es tener un propósito de transformación. Si la persona va buscando solo tener la experiencia, puede ser chocante, porque te va a mostrar qué es lo que debes transformar y si la persona no está buscando hacer cambios en su vida, no le va a gustar lo que viene después. Entonces, primer paso que yo digo, primer requisito, querer transformar nuestras vidas y estar preparados para realizar trabajo, porque no viene como por arte de magia esa transformación. El sapito es una herramienta muy poderosa que incluso yo digo que trae cierta voluntad con ella. Hay personas que salen después de una toma de sapito y lo que tenían que hacer para solucionar un problema, para cambiar cierto aspecto de su vida, era una simple llamada a un familiar, a una persona que habían dejado de hacerla hace 5 años porque no se atrevían a realizar ese paso. Entonces, te da cierta voluntad, te muestra quizás qué debes hacer, que ya de pronto lo sabías, ¿sí? Te va a mandar a hacer trabajo, es lo que les digo. Entonces hay que estar preparados para hacer el trabajo personal. Esa es una. Ya días antes se recomienda tener una dieta, cierta dieta, no carnes, no relaciones sexuales, comer muy liviano. Hay ciertos alimentos que se recomiendan no comer, que es la preparación. Bueno, ya lo otro es en donde se hace al aire libre, con contacto a la naturaleza. Eso sería. Esta medicina también, algo característico es que es de día. No sé si me equivoco. Para mí, o lo que he percibido es que el sol tiene un protagonismo bien interesante. Sí, las ceremonias se hacen de día. ¿Por qué se hace de día? Una de las indicaciones de que se hace de día es porque la medicina, esa medicina en el cuerpo va directo al cerebro y se toma como una triptamina, ¿sí? Sí, se parece mucho a la molécula de la serotonina. Entonces, si tienes más serotonina en tu cerebro, quiere decir que debes consumirla, ¿sí? Al haber rayos UV, el cerebro lo toma, bueno, estoy produciendo más serotonina que ya está produciéndola de noche, porque hay tanto en ese momento y empieza a consumirla. ¿Mm? Si se llega a hacer de noche, pues la experiencia puede ser más larga y se puede volver un poco intensa. Bueno, ya nos contaste un poco cómo es la preparación. Ahora yo quisiera saber quiénes no pueden tomar la medicina. A quienes John les dice, no puedo ser tu facilitador o no puedo darte la medicina porque... Bueno, las restricciones principales son físicas, entonces personas que hayan tenido cirugías al corazón o tengan afecciones al corazón. Personas con hipertensión arterial, se debe tener mucho cuidado, aunque se les puede dar, se recomienda no. Y personas que estén tomando medicamentos antidepresivos.
porque estos medicamentos lo que hacen es bloquear los receptores de serotonina, melatonina, para que en tu cuerpo haya cierta cantidad. Al entrar esta molécula, como te decía, el cerebro la toma como si fuera serotonina, melatonina, pero sus receptores por el medicamento están bloqueados, entonces vas a tener como una sobredosis de serotonina, por decirlo de una forma fácil de explicar. John, yo te he contado que cuando probé el sapito, no hay palabras que puedan describir esa experiencia. La sensación corporal sobre todo, eh, hacia dónde vas, lo que te lleva a entender es algo sumamente intenso. Afortunadamente para mí las tres tomas que he hecho han sido de luz infinita, de conocimiento, han sido maravillosas y agradezco a la vida un montón porque así haya sido. Pero también sé que hay personas que se van hacia abajo, ¿no? Tienen un encuentro con su sombra que igualmente es sanador, pero es fuerte. Se encuentran con su inconsciente, con sus profundidades. Y tú y yo hemos tenido largas conversaciones y hemos llegado a un tema y es la importancia y la responsabilidad de la persona que decida dar o facilitar esta medicina. Cuéntame desde tu experiencia como facilitador, pero también como aprendiz y persona que ha tomado esta medicina, ¿cuál crees o cuáles crees que son las características que debe tener esa persona que facilita, en este caso el sapito, y por qué? Bueno, yo creo que lo importante es que el facilitador le suministre la mayor información que le pueda dar a la persona, de preparación y de lo que puede pasar, lo que pasa después de la medicina. Aquí quiero hablar un poco más. Muchas veces llega con bastante expectativa a la ceremonia porque han escuchado otros testimonios que han conectado, han tenido una experiencia mística, una experiencia divina y van buscando, queriendo tener esa misma experiencia. ¿Mm? Entonces se llenan de expectativas, pero los facilitadores se olvida explicar que esta medicina trabaja durante y después de la ceremonia. El trabajo empieza, o sea, la ceremonia real empieza después de tomar la medicina. Al siguiente día, al mes, a los 6 meses, empieza el trabajo, la verdadera ceremonia. Entonces yo creo que es importante explicarle esto a las personas, ¿m? De qué se puede venir después, ¿sí? Toda la información. Pasa por decirles que pueden tener ansiedad, les puede dar depresión, pueden aparecer ciertos miedos, que todos estos aspectos son para trabajar. Pasa por decirles que quizás de pronto tengan que ir a un terapeuta, a un psicólogo, pero que hacen parte de, yo les llamo a veces catarsis, ¿sí? Como bien lo sabemos, una catarsis siempre tiene un resultado positivo. Entonces es darle esta información a las personas. Puede ser que no, después de tu medicina todo sea maravilloso, hayan cambios muy rápidos, positivos, pero también puede estar la otra parte, que estos cambios y los resultados positivos se mueven un poco mientras haces el trabajo personal, que puede pasar por, lo cuento en mi experiencia personal, en mi primera toma de sapito, tuve una linda experiencia, pero tuve 2 meses después de mucho trabajo personal, donde tuve que hacer mucha introspección, reconocer, perdonar, pedir ayuda y que hacían parte de ese trabajo para llevarme a un estado ya positivo. Lo otro que debe tener un facilitador, que creo, es mucho respeto hacia la persona que le va a facilitar y hacia la medicina. Yo las tomo, las hago tipo ceremonia y en ese momento mi personaje, John, queda a un lado y me convierto en un canal para la persona. Eso es, hay que facilitar un lugar seguro, naturaleza, contacto con la naturaleza. Como tú sabes, en una ceremonia se piden ciertos permisos al lugar, a la misma medicina, al universo. Entonces, eso considero que es importante. Ya que tocas este tema, considero importante que nos cuentes, un poco les cuento a las personas que cuando uno fuma o inhala el bufo, entra en un estado de conciencia diferente, ¿no? En muchas ocasiones, y creo que en la mayoría, uno pierde prácticamente la conciencia y queda muy vulnerable a ese espacio donde el facilitador juega un papel súper
y supremamente importante, sobre todo en la confianza, ¿no? Y en esa sinergia que pueda lograrse. Eh, yo siempre te lo pregunto y quisiera que lo compartieras. Como facilitador, ¿puedes contarnos un poco acerca de esa conexión que haces con las personas en el momento en que das la medicina? ¿Cómo lees o sientes lo que cada una de las personas necesita o cómo sabes lo que debes hacer en ese momento? Bueno, en mi caso personal, como te decía, mm, hay que estar dispuesto a hacer un canal y durante la ceremonia a veces solo hay que, para ayudar a la persona, de pronto un golpecito en la espalda o moverla hacia un lado, tocarle la cabeza, pero esa información me llega de una. Es como si me estuvieran hablando, ¿sí? Y me dijeran, tómale la mano, acariciarle la cabeza, gíralo, pero me llega de una y tengo que hacer la acción de una. No puedo, en este caminar, cuando he cuestionado si eso es lo que debo hacer, me siguen hablando, me sigo hablando, sigo escuchando esto, hazlo, 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 y es lo que la persona en ese momento necesita. ¿No? Casos, para hacerme entender un poco mejor, una experiencia con una señora, ella me cuenta después de que sale de su experiencia, que estaba entrando en el viaje, ¿sí? Y que se estaba cuestionando que por qué hacía esto, que lo otro, que iba a perder su tiempo, que una cosa. La información que me llega es ábrele un poco la boca, ¿sí? Con el dedo, distanciale un poco la boca. Voy y le hago eso. La persona me dice, cuando sentí que mi boca abrió un poco, salió una luz y empecé un viaje donde ya tuvo su experiencia de información y lo que tenía que vivir. Estás en este momento de tu vida muy metido en este mundo de la psicodelia y las medicinas ancestrales. No solo facilitas bufo, sino samadhi. ¿Puedes contarnos qué es el samadhi? Sí, el samadhi viene también de México, es la corteza de un árbol, se llama mimosa o teposquihuite. Este nombre de esta medicina se lo da la persona que la da a conocer, César de Morey. Él llega a esta medicina por un amigo de él. Este árbol se utiliza para trabajar cicatrices, ¿sí? Cicatrices en la piel, la mimosa. Y él llega porque está hablando con un amigo que tuvo un accidente. Él queda con bastantes quemaduras en su piel y durante 6 meses en su tratamiento le aplican el extracto de esta corteza. Y él decía, me aplicaban esto y entraba en un estado de conciencia alterado. Él empieza a investigar en México dónde se consigue esta corteza, desde las tribus indígenas utilizan esto como medicina, encuentra así una tribu que utiliza esta medicina como ceremonia. Él va a una ceremonia de estas, pero es muy parecida al yagé. Físicamente se tiene que entrar al baño, se hace cierta purga. Él se pone a analizar y llega a la conclusión que se podría de pronto hacer más amigable. En ese proceso saca los extractos de las hierbas de la corteza y de otra planta que se utiliza para el samadhi y las dejan cápsulas. Entonces lo que pasa es que ya no te produce este malestar ni la purga que produce tomándolas de la otra forma como lo hacía esta tribu de indígenas de México. El samadhi consta de la toma de ruda siria, que en este caso hace como un inhibidor, hace de inhibidor de una enzima que produce el hígado, que se llama IMAO, ¿sí? Entonces esta ruda siria le da la orden al hígado que no produzca esta enzima por 4 o 5 horas, y el teposquihuite o mimosa es DMT y es lo que te lleva a este estado alterado de conciencia. Es una medicina que cuando la tomas puedes estar en experiencia de 3 a 5 horas. Se está consciente de dónde estás interactuando, pero te empiezan a llegar respuestas y otras cosas como sensaciones, emociones que te ayudan en tu camino. Igual, como todas las medicinas, se hace con un propósito.
Me acuerdo que alguna vez escuché que El Sapito es el tráiler muy fuerte y El Samadhi es la película completa. Mm, un poco desde mi experiencia, pues también junto contigo probé el Samadhi. Es una experiencia mucho más larga. Como tú lo decías, uno tiene mucha más conciencia de dónde está, pero es muy retadora porque es como un viene y va entre información de luz y información de sombra, y eso hace que sea un proceso un poco más largo. Pero al igual creo que es muy importante el tener un espacio de conversación post que pueda guiarte en qué fue lo que entendiste, tal vez escuchar a otros para tener claridad. Creo que esos espacios son fundamentales para poder aterrizar la experiencia. Pero quisiera que nos cuentes también que tú has realizado en varias ocasiones viajes a México a tomar sapito con grandes y reconocidos facilitadores como los que nos has contado, pero además estuviste en el desierto de Sonora. Quisiera que me contaras, ya que has tenido muchas experiencias, ¿cuál ha sido esa experiencia más poderosa con el sapito? Bueno, yo empiezo como facilitador después de una experiencia de sapito, donde la persona que lo facilita, que fue por muchos años mi maestro de cábala, me dice que yo puedo, me propone que dé medicina, a lo cual yo digo que sí, y empiezo por parte mía como una especie de entrenamiento, ¿m? A transitar la medicina, a conocerla. En este transitar decido ir a conectar con el lugar donde es originaria la medicina. Viajo al desierto de Sonora, a Punta Chueca. Voy, conozco a uno de los abuelos principales de la tribu Seri, al abuelo Pancho. Me entrevisto con él, tengo experiencia en el desierto con él y lo hago como forma de conexión para el trabajo y la tarea que asumí de dar la medicina. Si tú me preguntas cuál fue la experiencia que más recuerdo, yo diría que es la más trascendental. Todas son especiales, pero la que tuve con mi maestro de Cábala, donde me di cuenta de la esencia que somos, de qué va este juego, es esa experiencia. No, no te puedo escribir la experiencia, igual con pocas personas hablo sobre mi experiencia y creo que de cierta forma uno debería ser precavido al contar sus experiencias para no generar expectativas en los demás, ¿sí? Esta medicina tiene una inteligencia. Si tú eres de las personas que está buscando, vas a saber si la tuviste o no. Y vas a saber que las primeras tomas son de preparación. Entonces la medicina entra, hace un escaneo de tu cuerpo y de tus emociones y te va a ir preparando para llevarte a esa experiencia mística, ¿sí? Que muchos buscamos. John, pues de verdad agradezco mucho que hayas estado en mi podcast. Espero tenerte una próxima vez de verdad para que nos hables de la cábala y nos lleves a entender esta forma de comprensión del mundo y la existencia con mucha más profundidad y de pronto puedas llevarnos a tener una visión más amplia de lo que o de qué es o de qué se trata esta práctica y esta creencia. Quisiera que nos dijeras si las personas que nos escuchan quieren contactarse contigo, ¿dónde pueden hacerlo? ¿Cuáles son tus redes sociales o cómo pueden encontrarte? Bueno, yo en el momento no me promociono como facilitador, aunque lo soy. Podría ser con mi número telefónico. ¿Y por qué aún no me promociono como facilitador? Es porque en este caminar se sigue aprendiendo y ya reconsideré y creo que mi forma de trabajar va a ser con una contención antes y después de la medicina, ¿sí? Donde haya un profesional, un terapeuta o un psicólogo que dé toda la contención que se necesita con cualquier medicina, porque yo creo que sería hacer con cualquier medicina. O sea, el saber antes que la persona busca y darle todas las herramientas después de la medicina me parece fundamental. Entonces, estoy como en esa articulación, pero pues igual puedo dejar mi teléfono 316-354-8592. No lo olviden, John Hernández, para que lo guarden ahí en su teléfono. Súper recomendado. De verdad, una persona
muy transparente, una persona muy honesta con lo que está haciendo, mm, que ha recorrido un camino también bien interesante con esta medicina y con otras medicinas. Eh, bueno, pues muchísimas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros, John, y no sé si tienes algunas palabras que quieras decir para despedirte. Diana, muchísimas gracias por tu invitación. Muchas gracias a las personas que nos escuchan. Y la invitación es a seguir creciendo como seres humanos en, en este juego llamado vida. Muchas gracias. Gracias, John. Un abrazo. No olviden que me encuentran en Instagram como Mística Raya al Piso Conexión. Si sienten el llamado de las medicinas, háganlo con amor, con propósito y entendimiento. Recuerden que como todo, esto es solo una herramienta para mostrarnos el camino, pero el trabajo duro y real nos corresponde a nosotros y nosotras. Nos vemos el próximo miércoles en un nuevo episodio de Mística Conexión.